El primer punto de nuestro estudio se titula El conocimiento de Dios produce servicio. Mire qué interesante. El conocimiento de Dios produce servicio. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte dice que un pueblo que es fiel a Dios prospera y triunfa. Está basado en el versículo 6 y 7 que dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Más o menos unos 40 años, Josué y los ancianos de las 12 tribus habían estado al frente del pueblo de Israel después de la partida de Moisés. Ellos vieron grandes milagros en la conquista de la tierra prometida. Dios los respaldó de una manera sobrenatural. Si vamos, por ejemplo, al principio de la conquista, ya en Josué capítulo 3, versículo número 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pasaron el río Jordán en seco porque Dios estaba con ellos. También dice Josué capítulo 6, versículo número 20, de la siguiente manera: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Las murallas de Jericó cayeron delante del pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. También podemos recordar la toma de la ciudad de Ai o algunas otras ciudades y cómo Dios estuvo con ellos. Sin embargo, hermanos, esto fue testimonio de la presencia poderosa de Jehová en medio de su pueblo. Lo que estamos viendo en estos 40 años que el pueblo de Israel está conquistando la tierra prometida, dicen los estudiosos de la Biblia que es la cosecha de los frutos de la enseñanza del siervo de Jehová, Moisés. Ahora, la fe en Dios y la obediencia hicieron de ellos un pueblo triunfante. Esto, hermanos, nos debe de enseñar a nosotros que el estudio de la palabra de Dios es básico e indispensable para que el pueblo de Dios tenga conciencia de pertenencia, de servicio y de compromiso. Dios quiera que nosotros también sintamos esa seguridad de que somos parte del pueblo de Dios. La iglesia no es la iglesia del pastor o de la junta directiva, es nuestra iglesia. Que nosotros también podamos servir a Dios por gratitud a todo lo que Él ha hecho con nosotros, y que realmente estemos comprometidos, no con el pastor, no con la junta directiva, sino que nuestro compromiso sea con el único y verdadero Dios. La segunda parte de este primer punto que dijimos que se titula El conocimiento de Dios produce servicio. La segunda parte lleva como título Un pueblo que olvida la palabra de Dios fracasa. Escuchemos qué dice Jueces capítulo 2 versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres,
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué impresionante es la segunda parte de este versículo número 10. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta era una nueva generación que estaba tan enteramente entregada a las cosas del mundo que no le importaba la enseñanza que los líderes del pueblo de Dios estaban dándole. Tampoco a esta generación le importaba prestarle a Dios el servicio que Dios demanda que le prestemos. Y, por lo tanto, fácilmente se desviaron de los caminos del Señor. La generación de Josué probablemente había transmitido su fe a sus descendientes, no lo sabemos. Algunos comentaristas dicen que los que fallaron fueron Josué y toda su generación por no transmitir la enseñanza de la palabra del Señor. Pero algunos otros, como Matthew Henry, señala que probablemente no fue que ellos fallaron, sino que los que escucharon esa nueva generación fue negligente la enseñanza de la palabra del Señor. Lo que a nosotros nos debe de motivar es que nosotros, hermanos, un día de estos vamos a partir. Y debemos de preguntarnos qué va a ser de las nuevas generaciones. Debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder transmitir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El éxito del ser humano es vivir conforme la voluntad de Dios, para que las nuevas generaciones tengan una vida de éxito. Para que usted y yo vivamos una vida de éxito, debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios.